Estaba tratando en la clase anterior, que no fue clase ni nada, estaba tratando de explicarles algo que yo considero que es importante y que ustedes deben conocer. La pregunta clave de la cosa es cómo es que si las unidades de presión son unidades físicas de área sobre superficie, de Newton sobre metro cuadrado o de Dina sobre centímetro cuadrado, cualquier tipo de unidad que usted ponga de presión y abajo pone superficie, consigue de presión no fuerza y superficie consigue presión. Pero cuando medimos, y en medicina y en general, por lo general en muchas áreas del conocimiento, se mide la presión en forma de milímetros de mercurio, que parece raro porque cuando usted utiliza el manómetro aneroide, ese que llaman aneroide, que tiene una agujita, le marca milímetros de mercurio, y ahí tampoco hay mercurio. El mercurio ya se suprimió, ya no se usan los manómetros de mercurio. Antes, yo creo que todavía en los hospitales tienen por allá unos así muy sofisticados, largotes, que los abren y entonces miden la presión. Pero por lo general son ya aparatos calibrados cuya aguja se mueve y ya está calibrado para una presión reportada en milímetros de mercurio. Y la pregunta que decía, ¿cómo es posible que una medida lineal, como son los milímetros es una medida lineal de metros? Hay metros lineales, metros cuadrados, metros cúbicos. ¿Por qué se utiliza entonces una medida lineal? Para que entendamos qué es eso. Si alguien nos pregunta qué es eso de 120 milímetros de mercurio de presión sistólica, entonces podamos decir, miren, lo que pasa es que si yo tengo esa altura, yo puedo convertir rápidamente esa medida en milímetros de mercurio, la puedo convertir en unidades de presión. ¿Cuáles unidades de presión? Los pascales. ¿Qué era un pascal? Un pascal es la fuerza que ejerce un newton sobre un área de superficie, sobre la unidad de área de superficie. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que a mí me ha costado, tal vez porque me ha costado tanto a mí entenderlo, es que hago el énfasis para que a ver si ustedes lo entienden también, igual que yo lo entendí. O sea, cuando hablamos de presión, bien sea que midamos la fuerza en un área chiquitica o en un área grandota, si hablamos de presión, estamos hablando de fuerza por unidad de superficie. La llevamos, o sea, usted dice, pero bueno, si yo estoy midiendo aquí es un pedacito. Sí, pero cuando se mide presión y es presión, usted lo lleva a la unidad de superficie. Estoy midiendo una fuerza que se está... El concepto de presión es igual a fuerza sobre superficie. Cuando yo hago esa relación, entonces obtengo la fuerza que se está ejerciendo por unidad de superficie. No la fuerza esa que estoy midiendo, esa fuerza la mido. Pero si tengo el área y considero el área y la fuerza la divido entre el área, entonces obtengo una unidad que es fuerza por unidad de superficie. Si yo digo, por ejemplo, que la presión es 10 pascales, ¿qué significa? Que la presión que se está ejerciendo allí sobre un metro cuadrado es igual, la fuerza es igual a 10 newton. 10 newton sobre metro cuadrado. Más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, repito, decíamos que nosotros medíamos la presión utilizando la altura de una columna de mercurio. Está respondiendo, sí. Entonces, ¿por qué usábamos la altura de la columna de mercurio? Porque esa altura de la columna de mercurio, si nos hace falta, la podemos convertir fácilmente, la podemos llevar a sus unidades de presión. Tal vez cuando veamos de renal, después que estudiemos equilibrio ácido básico, vemos que se utilizan más los pascales que los milímetros de mercurio. Para medir, por ejemplo, la presión parcial de CO2 o la presión parcial de oxígeno, se habla de pascales. Entonces usted ve cuadros, y vamos a ver cuadros y gráficos donde en vez de decir milímetros de mercurio, hablan de pascales. Y los cálculos se hacen con pascales. Entonces por eso es importante que ustedes sepan esto, que las unidades de mercurio, en realidad, las podemos convertir nosotros en unidades de fuerza. Las unidades de mercurio lineal no son unidades de fuerza, ni de presión, ni de nada. Es una altura. Pero si quiero, puedo obtener entonces el valor real de la presión. Porque puedo convertir la altura de la columna de mercurio, no solo de la columna de mercurio, la altura de cualquier líquido. Se utiliza mercurio principalmente, o se utiliza el agua también, centímetros de agua o centímetros de solución salina. Cuando ustedes estén en clínica, en el hospital, van a ver que los especialistas o los que trabajan con los pacientes colocan unos catéteres en la vena yugular y miden lo que llaman la presión venosa central. Esa presión venosa central es una medida muy importante. Y se mide entonces, tienen un manómetro, tienen una columna de agua acá y leen cuál es la altura de la columna y se expresa entonces en centímetros de agua. O sea, ustedes se van a encontrar entonces con medidas de presión, principalmente milímetros de mercurio.
pero también pueden encontrar centímetros de agua. Hay que notar la diferencia. Esas unidades son interconvertibles. ¿Por qué se usa el mercurio? Porque el mercurio es muy pesado y entonces columnas pequeñas me pueden medir presiones que si no necesitaría, midiéndolas con agua, columnas muy largas. Entonces se utiliza en ese caso el mercurio. Pero cuando tenemos unas medidas muy pequeñitas, es bueno amplificar esa medida para que podamos verlo. Entonces se utiliza el agua. ¿Por qué? Porque el agua, si una presión es de 1 milímetro de mercurio, eso viene a corresponder a no sé cuántos milímetros de agua. ¿Entiendes? Es más grande la columna y yo puedo distinguir mejor. O sea, se afina la resolución de la medición. ¿Me expliqué? Ok, entonces en este caso, repito, utilizando la columna de lo que sea, en este caso estamos hablando del mercurio, nosotros tenemos una idea de la presión. ¿Por qué? Porque si yo mido esa presión, yo la puedo convertir directamente en pascales, en unidades de presión. Es decir, en newton sobre metro cuadrado. ¿Qué es lo que más se utiliza? También en centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros sobre segundo al cuadrado. Centímetros, gramos sobre centímetro cuadrado. La tontería, esas son las fallitas ahí que siempre se le mezclan los cables. Ayer se me mezclaron los cables. Estaba hablando de la densidad del mercurio. Roy decía 13.300 no sé cuánto. Resulta que estaban mezclando un concepto que ya les voy a decir y en la mente se me metieron los dos. Entonces creí que eran 13.300 porque 1 milímetro de mercurio equivale a 133,3 pascales. Entonces esa cifra me llevó a decir que la densidad del mercurio, la densidad del mercurio varía, depende de la temperatura, pero está más o menos entre 13.588 o 13.590, depende del libro. Eso siempre varía un poquito. Pero bueno, el hecho está entonces que si yo tengo la altura de la columna de mercurio, yo puedo convertir fácilmente esa altura de columna de mercurio, la puedo convertir en unidades reales de presión, manejables en física. ¿Cómo lo hago? Simplemente hay una formulita que dice que la presión es igual a ρ por G por H. ¿Qué es ρ? Ya les dije que era la densidad del líquido, en este caso el mercurio. La densidad del mercurio, ya les dije, es alrededor de 13,3 gramos por centímetro cúbico. Mientras que la densidad del agua, que es la otra que se utiliza, es de 1 gramo por centímetro, gramo en centímetro cúbico. Uno dice 1 gramo por centímetro cúbico, como si fuera a multiplicar, pero en realidad no es multiplicando, es 1 gramo en centímetro cúbico. Pero uno siempre dice 1 gramo por centímetro cúbico, 10 gramos por centímetro cúbico, 10 gramos en 1 centímetro cúbico. Esa es entonces la densidad. Rho es la densidad, la conocemos, esto es una constante. Por tanto, si yo conozco la presión, no necesito conocer eso porque ya lo sé, eso es constante. Constante significa que siempre va a tener el mismo valor. En esa ecuación, ρ por G por H, ρ es la densidad, constante. G es la atracción de gravedad, la aceleración de gravedad, constante. ¿Qué es lo que varía? H, la altura. Eso es lo que varía. Con esa H, si yo conozco la ecuacióncita, simplemente meto ahí el valor de H y hago mi cálculo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una altura de mercurio de 1 milímetro, vamos a ver 1 milímetro de mercurio. Si tenemos 1 milímetro de mercurio y me dicen cuál es la presión en pascales de 1 milímetro de mercurio, pues agarro entonces, tengo que ver las unidades que voy a usar en el sistema internacional, metería ρ para el mercurio serían, en este caso serían 13.588. Póngale, por ahí aparecen 13.590. A temperaturas distintas la densidad es un poquito diferente. Tú sabes que los metales se dilatan y el mercurio es un metal líquido. Hay dilatación, entonces la densidad varía. ¿Sí? Si un metal se expande, la densidad es menor porque el metro cúbico ahora tiene menos materia. Si se contrae, entonces la densidad aumenta. ¿Sí se entiende eso, verdad? La densidad aumenta, ¿por qué? Porque ahora tienes la misma materia en un volumen más pequeño. O sea, si lo llevas a unidad de volumen, tienes ahora más densidad. O sea, la densidad varía a 0 grados, a 30 grados, al ambiente, a menos 32, en fin. Pero nosotros decimos, bueno, teniendo en mente la densidad del mercurio es, vamos a decir, 13.588 kilogramos por metro cúbico. Es decir, 1 metro cúbico pesa eso. Entonces coloco en la ecuacióncita, coloco en la formulita ese dato. Pero antes de hacer el cálculo, veamos lo de las unidades. ¿Cómo se calculan? ¿Por qué llego a esas unidades de newtons sobre metro cuadrado o dina sobre centímetro cuadrado? ¿Por qué llego allá? Simplemente cuando despego las unidades, por ejemplo, newton, decimos que es ρ. ¿Cuál es ρ? Las unidades de ρ son kilogramos en metro cúbico. ¿Sí? Lo acabo de decir.
¿Cuáles son las unidades de G? Las unidades de G son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son las unidades de H? En este caso tienen que ser metros. Entonces, si yo tengo 1 milímetro de altura, eso en metros sería 0,001 metros. Entonces, si voy a hacer mi cálculo, tengo que poner ese valor. Los demás valores son constantes. Pero miremos las unidades, fíjense ustedes. En este caso tenemos kilogramos por metro cúbico, por metro sobre segundo al cuadrado y por metro. Entonces resulta que aquí eso tiene que ser siempre como, yo lo llamo marramuncia del álgebra. Que las cosas que usted tiene que mirar, mira, pero si esto es esto, entonces si esto es esto, esto tiene que ser así, cuando uno se da cuenta del asunto. Aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, que tengo kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidad es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado? ¿Qué unidad es esa? Es un newton. ¿Se entiende la cosa? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ya lo definimos de la unidad de fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, kilogramos, fuerza serían, en este caso, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esos son newtons. Entonces, yo puedo suprimir de acá kilogramos por metro cúbico y segundo al cuadrado. Eso me quedaría entonces newton sobre este metro que estaba aquí cúbico, se me va con este metro y me queda entonces newton sobre metro cuadrado. Hagan ustedes el procesamiento por sus lados. Ustedes verán que las unidades que obtengo con esa formulita son unidades reales de presión. Voy a obtener newtons sobre metro cuadrado. Cuando hago el cálculo ese, yo no lo voy a hacer, se los dejo para que ustedes los hagan, pongan los datos 13.588, ya con las unidades ya sabe qué le va a dar, no le pare, 13.588 multiplicado por 9.81 multiplicado por 0.001, que son los metros. Cuando usted hace ese cálculo obtiene un valor. Ese valor es 133,3 pascales, 133,29 o 133,27, algo así. Uno puede redondear, entonces el decimal, esos son 133,3 pascales. ¿Qué significa eso? Significa que 1 milímetro de mercurio equivale a 133,3 pascales. Ahora con ese dato ya se nos facilita entonces el cálculo, porque si yo tengo 100 milímetros de mercurio, ¿cómo los convierto entonces en pascales? A ver a quién se le ocurre. Se multiplica el valor de que tiene en pascales 1 milímetro de mercurio por los 100 milímetros de mercurio que tengo. 100 multiplicado por 133,3 me da lo que me da. ¿Cuánto da ahí? 13.330, creo, ¿no? Ustedes saben, ahora no tienen que ir ni siquiera a la fórmula. Si se aprenden de memoria, ya usted conoce tiene que conocer de dónde sale. Eso es lo que yo siempre me preocupo, que sepan de dónde salen las cosas. Que no es magia, así que lo aprendo de memoria. Del consumo de oxígeno es igual al consumo en minutos de oxígeno dividido entre la diferencia. Y no me tiro cuánto fueron 2 horas tratando de explicar qué es el gasto cardíaco y por qué es esa fórmula adecuada. Usted se termina convencido, si usted sigue el procedimiento y sigue, esto es así. Pero usted sabe que es así, no se lo aprendió de memoria. Que se sepan las cosas, no el aprendizaje. Hay que aprender de memoria, hay que recordar, por supuesto. Recordar o saber es recordar a tiempo, es un dicho. Usted tiene que aprender y tiene que recordar. Aunque ahora con esas inteligencias artificiales usted le mete ahí y ella le saca todo. Va a escribir un artículo sobre algo, le dice, mire, escríbame sobre la Universidad de los Andes. Le mete un artículo ahí perfecto sobre la Universidad de los Andes, toda la historia y todo lo que es. Inteligentísima la inteligencia. Pero entonces, repito, en este caso ya usted conoce cuál es la conversión. ¿Cuánto vale 1 milímetro de mercurio? 133,3 pascales. ¿Cómo hago para convertir una columna de mercurio que está expresada en milímetros? Pues simplemente multiplico esos milímetros por lo que vale en pascales 1 milímetro. Y ahí tengo entonces mi resultado. Eso es más o menos, eso no tiene mucho problema. Yo creo que se entiende bien. Una de las cosas que me parece a mí difícil es eso de entender, tal vez porque a mí me costó mucho, yo trato de decírselos a ustedes, pero bueno, ¿cómo es posible? Si yo agarro un ladrillo acá, de esto que tengo aquí, ¿cómo se llama eso? Un mosaico, un ladrillito, ¿cómo se llama eso? Una losa, que mide, ¿cuánto? Unos 15 por 15, más o menos, no sé.
Y pregunto, ¿cuál es la presión que está soportando esa losa ahorita? Esa losa está soportando la presión de la atmósfera, y la altura de la columna de la atmósfera. Entonces usted dice, bueno, la presión que está soportando es tal, yo digo ahorita 760 milímetros de mercurio. Ajá. O dice, no, pues tiene que ser más, porque si son 4 losas, ¿verdad? Y si la primera tenía 100, ¿cuánto era? Una atmósfera, pues la de al lado sumada con esta deben ser 2 atmósferas. Porque yo estoy expresando la presión en términos de la unidad de área de superficie. Yo no estoy expresando la fuerza de la presión del aire, se está ejerciendo, ¿sí? Pero yo no estoy hablando solamente de esa fuerza. Si quisiera, lo que tengo que hacer es despejar de presión igual a fuerza sobre superficie y despejar entonces de ahí fuerza. Fuerza sería igual a presión por el área. Creo que es presión por área, ¿verdad? Sí. Presión por área me da la fuerza. Pero entonces el enredo de uno dice, pero cónchale, ¿cómo es posible? En 4 vaya a ser la misma. Claro que sigue. ¿Por qué? Porque la columna de aire que se está ejerciendo, la presión que está ejerciendo la columna de la atmósfera sobre la superficie, la presión como está referida a metros cuadrados, como está referida a la unidad de superficie, yo tengo que llevar la presión esa, bien sea cualquiera, tengo que llevarla a la unidad. Entonces yo digo, mire, la fuerza que... Pero si yo lo llevo, esa presión la llevo a... Ahora, si agarro 2 ladrillitos es lo mismo, esa área. Tengo 4 unidades de área de esa hora. Aumenté la fuerza en total. Ahora se está ejerciendo la misma fuerza en 4 ladrillitos. La fuerza total aumentó. ¿Sí o sí? Pero resulta que ahora cuando yo divido la fuerza nueva que aumentó 4 veces, porque aumentó 4 veces F sobre 4 veces área, da una vez F por una vez área. ¿Sí me explico? ¿Mm? Y esto es lo que a veces nos engaña, porque si es verdad que tengo más área, tengo más fuerza. Que me aleje mucho del micrófono. Aquí escondidito para que no me vean. Entonces, si agrego más área de superficie, estoy agregando más fuerza. Sí, pero cuando la relacionas con el área nueva de superficie, no estás agregando más presión, la presión sigue siendo la misma. Entonces, todos los cuerpos que están acá, las paredes, la superficie nuestra, nosotros, nuestros cuerpos, están sometidos a una presión. Y esa presión es la misma, bien sea que me considere yo aquí, o ustedes allá, o el área completa de superficie, o el área de las paredes. La presión es la misma. ¿Las fuerzas cambian? Sí, por supuesto. El área total de superficie de este espacio tiene más fuerza que el área donde estoy parado yo ahorita. Pero no tiene más presión. Porque esa área ahora, esa presión, esa fuerza que aumentó tantas veces, también lleva aparejado un aumento tantas veces del área. Y cuando tantas veces de fuerza la divido en tantas veces de área, me da siempre una fuerza entre un área, que es el valor de la presión. ¿Sí, más o menos? Ok, entonces eso era lo que trataba de explicarles aquí, que era medio enredado la cosa. Hablando de un metro, por ejemplo, de una columna, de una cajita que tenga 1 metro cúbico de mercurio, que tenga 1 metro cuadrado por lado, como esta que tenemos acá. 1 metro cúbico está ejerciendo una presión, una fuerza en la base, una fuerza equivalente a la tonelada esa, no es una tonelada, sería una tonelada métrica, pero no de peso, porque serían 13.000, la tonelada métrica, la tonelada de peso serían 1.000 kilos. La tonelada métrica aquí de volumen serían 1.000 litros, ¿no? Que es la capacidad de 1 metro cúbico. ¿No son? ¿1.000 litros? No, más, ¿verdad? Son 1.000 litros. Entonces esos 1.000 litros contienen adentro una cantidad de mercurio que pesa 13.000 y tantos. Esa fuerza se está ejerciendo sobre un área de superficie de 1 metro cuadrado, en este caso. Ahora, yo les decía, eso es otra cosa importante. Una de las preguntas que le hacía en la clase es, si yo tengo un tubito, si estoy midiendo la presión y utilizo un tubito delgadito para el mercurio, y tengo otro más grueso y otro más grueso de distintos espesores,
¿Dónde será mayor la columna? Uno tiende a pensar, la columna tiene que ser mayor en el chiquito, sube más. En cambio aquí, la presión en el que es más grande, la altura debiera ser menor. Yo no sé si voy explicándome la duda. ¿Sí? Si tienes distintos tamaños de tubo, distintos diámetros, entonces uno cree que en este caso medir la presión requeriría un espesor del tubito donde sube el mercurio. ¿No? Tubos de distinto espesor, esa presión va a hacer subir la columna de mercurio la misma altura en todos los tubos que ponga. Si estoy midiendo delgadito, sube aquí. Si es más alto, sube al mismo nivel. Y si es mucho más grueso todavía, tiene más calibre, sube al mismo nivel siempre. ¿Entiendes por qué? Porque la presión se está ejerciendo de manera uniforme y está expresada en términos de unidades de superficie. Entonces imaginémonos, por ejemplo, acá. Vaya, tengo esta columna hecha por 4 metros cúbicos. ¿Cuál sería la presión ejercida acá? Sería 4 veces este metro cúbico, sería 4 en la ecuación. En la ecuación esa sería 4 multiplicado por 4 en vez de 0.001. 4. Entonces eso me daría una presión X. Se está ejerciendo sobre 1 metro cuadrado. Aquí serían 2, aquí sería 1. Si es más pequeñita la columna, pues entonces es una fracción. Es más pequeña también la presión. Pero si yo coloco, como está acá, los dos cubos, uno al lado del otro, la presión no tiene por qué cambiar. La presión es la misma. ¿Sí? Ahora, si los pongo uno encima de otro, sí cambia la presión porque cambia la fuerza. Por unidad de superficie. ¿Sí me explico? Entonces aquí tiene, por ejemplo, tres columnitas, tres tubos. Parece los hice cuadrados porque me cuesta mucho hacerlos redondos, o sea, cilíndricos. Pero no importa, hay tubos cuadraditos y rectangulares de área de superficie de corte, que son los circulares, como usted quiera. Hay tubos de todos tipos. Yo conozco unos tubos que llaman de tipo estructural, que son así como rectangulares, ¿los han visto? Esos tipos tienen que si 2 por 1, que si 3 por no sé cuánto. Entonces son tubos rectangulares y puedo tener de distintos calibres, que es lo que trato de representar acá. Tubitos de esos cuadrados de distintos calibres. Resulta que si con cualquiera de ellos que yo mida la presión, la altura va a ser la misma. No importa el tamaño que tenga, ni el grueso que tenga el tubo, no importa el calibre del tubo. Imaginémonos por un momento que yo agarro este tubo, un tubo de esos llamados tubo pulido, tubo no sé qué cosa, y agarro y meto ese tubo dentro de este sistema, que eso es una columna larga de mercurio. Lo meto y lo llevo hasta el fondo. Evidentemente, entiéndame lo que les digo, supóngase que tengo una pared que es muy finitica, hecha de un material especial que casi ni se ve, pero existe y limita la columna esa de líquido. ¿Sí? Entonces agarro esa columna de líquido, ahora la meto dentro de la otra hasta el fondo y me pregunto, ¿cuál será la presión ahora ejercida por esa columnita sobre el fondo? Colocada dentro de este mismo sistema. Yo no sé si estoy tratando de explicar la cosa bien o no. Vuelvo a repetir, agarro este tubo que tiene un diámetro cualquiera mucho menor que el diámetro, mucho menor que el diámetro completo este. El diámetro es más pequeño, el calibre. Lo agarro y lo meto dentro de este. Claro, se me va a salir el mercurio para los lados y se va a botar, porque ya tengo supuestamente lleno el sistema. Yo agarro, entonces al meterlo, voy botando líquido y boto tanto líquido, o sea, se me sale tanto líquido como líquido esté metiendo. De manera tal que al final voy a tener esa cantidad de líquido que está aquí contenida, la voy a tener metida dentro de la otra área. ¿Sí? La pregunta es, ¿ahora la presión habrá cambiado? ¿La presión de ese bichito que está metido adentro será distinta? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, ya dijeron que no. No va a ser, no es distinta, es la misma presión. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la altura. Entonces allí, le estoy diciendo, tratando de explicarles por qué. Si yo agarro esto y lo meto aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Cambié algo? ¿No? Tengo el mismo líquido. Solamente que ahora virtualmente, yo me puedo imaginar virtualmente cualquier tubito de cualquier tamaño dentro del otro sistema que tengo de metro cuadrado, aquí, de metro cúbico, perdón, aquí. ¿Sí me explico? Yo me puedo imaginar que esto está metido aquí, que este está metido aquí, o cualquiera de ellos está metido. Entonces, la pregunta es, ¿la presión será distinta? No, la presión es la misma. Porque la presión es un componente vertical, es decir, es el componente perpendicular, en este caso a la superficie, porque lo está ejerciendo la fuerza de gravedad.
La fuerza de gravedad le está dando el peso a la masa esa que tengo allí metida. Entonces, esa fuerza es perpendicular, no está dirigida hacia los lados, nada, es perpendicular. Por tanto, cualquier segmento que yo tome está ejerciendo, si la altura es la misma, en cualquier punto se está ejerciendo la misma presión. Que es también un error que uno concibe, que si tengo una piscina que mide 100 metros cuadrados de área de superficie y tiene 1 metro de altura, de profundidad, ¿cuál será la presión en cualquier parte del suelo? La misma. ¿Y cuánto valdrá la presión que ejerza la columna esa de la altura de la profundidad, que es 1 metro de agua? En cualquier usted diría, no, como es muy grande y tiene mucha agua, la presión es muy grande. No, la presión es la misma. Si usted agarra esa piscina y en vez de la piscina completa, hace fuera un tanquecito chiquitico y lo llena de la misma, la presión es la misma. ¿Sí? ¿Sí o sí? O sea, entonces uno a veces dice, digo yo, tal vez lo digo porque yo me he equivocado, si no, si hay mucha agua, debe haber mucha presión. Sí, sí, hay agua para arriba, pero no para los lados. El agua de los lados no importa, es la que está arriba. La fuerza que se ejerce sobre la superficie es el agua que esté arriba de esa superficie. La de al lado no me importa. ¿Sí me explico? Sí. La de al lado puede ser la misma, pero no me importa, porque lo que interesa es la presión que se ejerce por la columna líquida esa. ¿Está clara la idea? Bueno, entonces repito, por eso es que se puede utilizar cualquier calibre en el tubo que mide la columna de mercurio. ¿Por qué? Porque no importa el calibre, si usted está midiendo una presión que se está ejerciendo sobre la superficie del mercurio, esa presión se distribuye uniformemente acá y sube la columna a una altura. No importa el calibre, si es finito, si es grueso, si es más grueso, la altura es la misma. Entonces, ¿por qué se utilizan tubos finitos en la columna? No es más práctico. Primero, que es más barato, el mercurio es caro. Y además el mercurio es tóxico, mientras menos mercurio se maneje, mejor. Puede ser finitico el tubito que mide la presión, a veces se le pone como una lupita para aumentar el medio y no ver dónde está el menisco y poder hacer la lectura. Pero entonces, repito, no tiene nada que ver el tamaño del tubo con el cual estemos midiendo esa columna. Puede tener cualquier tamaño en el sentido de ancho. ¿Entiendes? De ancho, no importa lo que sea. Bueno, quedamos claros en eso. Si algún día tiene, esto está mostrando más o menos lo mismo. Aquí yo les estaba haciendo, mire, vamos a suponer que tengo un área de superficie que tiene un corte que es de tipo oval, que es redondo y chiquito, que es triangular o que es irregular. No importa lo que usted considere, la forma que tenga el recipiente que usted esté utilizando puede tener cualquier forma. Siempre y cuando usted se dé cuenta de que la presión que se está ejerciendo abajo depende de la columna. Es la columna de líquido que está por encima lo que está ejerciendo la presión. Bueno, entonces ya saben que, ya les dije que había hecho los cálculos por acá, que 1 milímetro de mercurio equivale a 133,3 pascales y que 1 centímetro de agua son 98,1 pascal. Fíjense que, ¿qué se me hizo? 1 centímetro de agua casi tiene el mismo tamaño que 1 milímetro de mercurio. O sea, es 10 veces más, 10 veces más alta la columna y todavía no alcanza la presión que ejerce el mercurio. El mercurio es mucho más pesado. Bueno, dejemos esto hasta ahí. Ahora vamos a empezar con la otra parte relacionada. Las clases anteriores, todas esas, ¿cuántas son ahora? 21 clases. Están relacionadas. Yo la estrategia que dije, bueno, voy primero a atacar el corazón. Y voy a hablar del corazón todo lo que haya que hablar del corazón. Y una vez que termine con el corazón, entonces empezamos a hablar de los vasos. Y después integramos corazón y vaso. Como hay una clínica por allá abajo en la Urdaneta que dice corazón y vaso. Ok, entonces bueno, vamos a empezar a hablar nosotros en relación a seguir. Ya estábamos hablando, voy a hacerles un pequeño repaso porque es importante de la parte de la última clase con respecto a la utilización de energía por parte del corazón. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque vamos a empezar a hablar de algo importante que está relacionado con la circulación coronaria. Para introducir la circulación coronaria, vamos a ver entonces algunos aspectos que están íntimamente relacionados con esa circulación coronaria. ¿Qué es la circulación coronaria? O sea, normalmente el corazón tiene un gasto cardíaco. Ese gasto cardíaco lo calculamos, dijimos que era en promedio, en reposo, 5.000 mililitros al minuto, 5 litros al minuto. Esos 5 litros al minuto están repartidos. El corazón bombea 5 litros, eso es lo que él dispone para toda la circulación. Lo distribuye con un sistema arterial. Cada segmento del organismo recibe
un pequeño porcentaje o una pequeña fracción, depende del órgano que estemos considerando, recibe una fracción de ese gasto cardíaco. Es decir, el corazón impulsa 5 litros y los riñones, por ejemplo, reciben 1200 mililitros. De los 5 litros, los riñones están recibiendo la cuarta parte, más o menos. 1200 mililitros, ven ustedes. Entonces se dirige esa sangre a repartirse por el cuerpo. Ni ella sabe para dónde va, ni el corazón la manda con un papelito. El corazón dice, mira, este pedacito llévelo para el cerebro, esta zona llévelo. Oye, nada. Bueno, entonces simplemente, lo tienen en cuenta, lo que les estoy diciendo. O sea, interrúmpanme cuando esté hablando tonterías o cuando ustedes no me entiendan. Entonces resulta que ese gasto cardíaco se distribuye a distintos órganos del cuerpo, a distintos sistemas. Uno de ellos es el corazón. Uno diría, pero bueno, pues el corazón, imagínate tú, el corazón tiene toda la sangre. El corazón recibe los 5 litros al final por detrás en la sangre venosa que retorna. Y el corazón recibe los 5 litros que le mandan los pulmones. Pues el corazón tiene sangre para rato, dice uno. Esa sangre que el corazón recibe es una sangre funcional. Esa sangre no tiene nada que ver con el aspecto nutricional del órgano. Es una sangre que pues, algún pedacito de ella es lo que vamos a ver, sí. Pero no vayan a querer ustedes entonces que como tiene tanta sangre, de esa sangre ahí llegando por las cavidades, la sangre que está en las cavidades, alimenta el corazón, ¿no? No puede alimentar el corazón. ¿Por qué? Primero porque esa sangre está muy distante. Ya hicimos unos cálculos al principio donde mostrábamos que el proceso de difusión de oxígeno es muy limitado en la distancia. Entonces la sangre que está contenida en el ventrículo está en contacto con la pared con el endocardio por dentro, y ese está en contacto con el miocardio. Para que la sangre que está en las cavidades cardíacas nutriera el miocardio, tendría el oxígeno que pasar por difusión desde la cámara hasta el músculo. Eso es imposible. Imposible no se puede, a la larga, por allá, mucho rato después le puede llegar un poquito de oxígeno por difusión, pero es miserable. A la cantidad de oxígeno que consume el corazón, la cantidad de oxígeno que le podría llegar de las cámaras es miserable, no sirve para nada. El corazón tiene su propia irrigación, el corazón tiene un sistema de irrigación que le lleva la sangre, un trocito, un poquito de esa sangre que el corazón está bombeando, le llega al miocardio a través de un sistema circulatorio que es el sistema coronario, que es lo que realmente quiero revisar, el funcionalismo de la circulación coronaria. Pero para llegar a ello voy a hacer antes una serie de consideraciones que son importantes. Las clases siempre tienen una secuencia. El problema con esta secuencia es que, claro, las clases están grabadas y yo no estoy seguro de que ustedes estén al día, habiéndolas escuchado ya completamente y llegado a la última clase, y que la hayan ya visto, y me parece muy difícil. Entonces sería pecar de iluso y de soñador el creer que ustedes están tan perfectamente al día, cuando a mí me costó muchísimo ponerme a escuchar esas clases para editarlas. Coño, pobrecitos los muchachos que tienen que calar semejante. Pero bueno, entonces fíjense, el corazón ya, una de las cosas que sabemos, el corazón utiliza energía. Eso lo vieron algunos ya en las clases anteriores. Hicimos incluso un cálculo de la cantidad de energía que el corazón que manifiesta o pone en evidencia cuando se contrae en cada ciclo cardíaco. Estudiamos eso en joules, decíamos, joules son las unidades de trabajo, son tantos joules por cada latido. Y entonces en un minuto son tantos joules porque son tantos latidos. Eso más o menos lo vimos allá. Pero haciendo un pequeño repaso para introducir el tema, pues tenemos ya una perogrullada, la llamo yo, decirles a ustedes que el corazón utiliza energía. Por supuesto que utiliza energía. ¿Para qué utiliza energía? No hay nada que se haga que no utilice energía, sobre todo en el organismo, energía que se utiliza para transformarla en muchas cosas, ¿no? Para hacer el trabajo que hace el organismo en general. El corazón hace un trabajo, ya lo vimos. El corazón tiene un trabajo fundamental que es el de la contracción cardíaca. Esa contracción cardíaca, usted lo va chiquito allá a lo profundo, resulta entonces el desplazamiento de los puentes cruzados. Esa energía que vemos que se gasta afuera, que la podemos medir, en realidad viene del desplazamiento mecánico, el deslizamiento mecánico de los puentes cruzados, que se mueven uno sobre otro y son los que desarrollan tensión o acortamiento. Entonces esa energía es la principal, allí se gasta la mayor parte. También hay una energía que se gasta en transporte iónico. Los transportes iónicos, es decir, las bombas de sodio y potasio tienen que estar trabajando para sacar el sodio que se mete en los potenciales de acción y volver a meter el potasio que repolariza
a la célula. Ven que ustedes ya lo que hablo se supone que me lo están entendiendo, porque si no, entonces estaría un problema hablarles de repolarización y hablar, oye, ustedes saben qué es el potencial de acción, las corrientes de sodio que entran, el potasio que sale para repolarizar, eso hay que volverlo a la normalidad. A la normalidad, ahí no hay normalidad, que es lo normal, eso viene cada ratico, cada 0.8 segundos está ocurriendo eso. Eso no hablamos de normalidad, sino hay que tratar de mantener esos gradientes de concentración que son tan importantes. El gradiente de concentración de sodio es importante. ¿Por qué es importante el gradiente de concentración de sodio? ¿Ah? Importantísimo porque es el responsable del potencial de acción. Y el potencial de acción es responsable del proceso de contracción. Entonces el sodio, él tiene que mantener un gradiente de concentración. Si el sodio se está metiendo en esos potenciales de acción y no hay quien lo saque, terminamos, ¿cómo se llama eso? Desvaneciendo el gradiente. ¿Sí me explico? Entonces las bombas de sodio y potasio están continuamente trabajando, sacando el sodio que se metió y metiendo el potasio que se salió. Están todo el tiempo trabajando, eso es gasto energético. Y no solamente eso, el calcio debe volver a su sitio de origen cuando se produce la contracción. Sale el calcio y el calcio vuelve. Yo una de las cosas que me sorprende a mí es la velocidad con que esas cosas ocurren. En 0.8 segundos a mí me sorprende, ocurre una cantidad enorme de cosas con una velocidad tremenda. Y en 0.8 segundos, ¡prrr!, se vuelve el calcio y ¡prrr!, el calcio se recoge. En menos de que lo digan. ¿No es así? Díganlo ustedes. O sea, usted está en menos de lo que pestañea un cura loco, digo yo. O sea, en 0.8 segundos, y si la frecuencia cardíaca es más alta, peor. En esa fracción de segundo ocurren cosas increíbles. A ver, eso es así es. Yo no entiendo cómo es eso, de verdad que no lo entiendo. Se puede explicar, y yo se lo digo a ustedes, cuando amplifico la cosa y la pongo en grande. Pero cuando la llevo a chiquito y trato de pensar en esos procesos, no, me vuelvo loco. O sea, no entiendo, pero es así, como se los digo. Bueno, entonces el transporte de calcio al interior es permanentemente un trabajo de las bombas. ¿Cuáles bombas? La bomba cerca del retículo sarcoplámico y la bomba que extrae el calcio hacia afuera, hacia el exterior. Eso está permanentemente activo. No solamente entonces es la contracción, es también el trabajo de los transportes iónicos, lo que gasta energía. Y en último lugar tenemos ya la labor ya es el mantenimiento de la célula, no es trabajo mecánico, no, simplemente mantener la estructura celular. O sea, reparar lo que está dañado, hacer todo eso es trabajo. Y todo eso requiere de energía, requiere consumo de ¿qué? Consumo de adenosín trifosfato. Ya eso lo vimos. Ustedes dirían, bueno, pues este empezó con unas clases de bioquímica, como si el conocimiento estuviera repartido. Sí, lo repartimos así, pero es importantísimo esos conocimientos bioquímicos para entender después muchas de las cosas de las cuales hemos hablado. Ahorita, por ejemplo, ya no les voy a... Ustedes ya saben lo que es el ATP. La energía que utilizan las células es la molécula de ATP. Eso es como los carros de gasolina. Los carros que utilizan gasolina. Si usted le echa alcohol o le echa petróleo, le echa gasoil a un carro de gasolina, no le funciona porque su maquinaria está hecha para la gasolina. Y al de gasoil para gasoil, al de gasoil no le puede echar gasolina. Entonces nosotros tenemos un mecanismo de producción o de liberación de energía, porque la energía en realidad no la producimos nosotros. La energía viene del ambiente y el ambiente principalmente es la energía solar, de la luz solar. Por eso es que nosotros adoramos al dios Ra, era que se llamaba. Lo adoraban, los tipos se dieron cuenta desde chiquitos, los hombres de la primitiva humanidad ya se dieron cuenta que el sol era muy importante. Yo no sé si sabían los procesos de eso de fotosíntesis, creo que no lo conocían, por eso se conocieron después, pero ya se dieron cuenta de que coño, sin sol no hay vida. Bueno, entonces esa energía viene de allá, pero lo que quiero decir es en el momento inmediato, entonces esa energía que viene del petróleo, pero que últimamente la metemos en gasolina cuando tenemos chance de conseguir. Entonces esa energía está almacenada en forma de ATP que ha venido siendo producido a través de un proceso que ustedes ya conocen y que no voy a repetir. Pero entonces lo que sí quiero decir, cuando se utiliza el ATP, en la utilización de ATP libera energía, pero va consumiendo ATP. Entonces es necesario que ese ATP se resintetice, se vuelva a formar para que la célula pueda usar. Se pierde en el sentido de que se hidroliza, libera la energía y se convierte en ADP. Ese ADP después tiene que volver a ATP y así sucesivamente en un ciclo. Pero de manera inmediata hay un mecanismo, si estamos trabajando a un ritmo X y estamos consumiendo, nuestro corazón está consumiendo una cantidad de ATP, si subimos ese consumo de ATP, ¿por qué subimos el consumo de ATP? Bueno, me paré y caminé un ratico y la frecuencia cardíaca aumentó.
¿Entienden? O me puse a correr, a caminar rápido, para la frecuencia es más alta. Ahí necesito más oxígeno. Cuando aumento el trabajo del organismo, el corazón tiene que responder aportando más sangre para que tenga el organismo el oxígeno suficiente, sobre todo. Entonces, cuando se produce un incremento en la actividad física, ese aumento de la actividad cardíaca implica consumir más, o sea, las dos cosas valen. Consumir más ATP y producir más ATP. Porque ATP que se consume es ATP que se produce. Si no se produce, simplemente se detiene el organismo. O sea, ATP consumido es ATP restituido. Se repone de una vez. ¿Cómo se repone? A través de la fosforilación oxidativa. Pero hay unas reservitas de una molécula que puede actuar de manera inmediata. O sea, la fosforilación oxidativa, ustedes saben, es un proceso largo que debe tomarse su tiempito para activarse. O sea, imagínense, aumentar la glicólisis, aumentar la actividad del ciclo de Krebs, aumentar la actividad de los transportadores de electrones. Todo eso debe requerir un tiempito. Aunque aquí ya, sabiendo que los tiempitos son rapidito, pues de todas maneras se consume un tiempito, no sabemos cuánto, pero es necesario que exista un aporte de ATP en el momento en que se inicie la activación por parte del corazón. Voy explicándome. Entonces resulta que el adenosintrifosfato le provee la energía a los distintos órganos. Estamos hablando en este caso, perdón, estamos hablando del corazón. ¿Sí está respondiendo ahí? Ah, ok. Oye, está bien hoy todo. Entonces la energía esa está siendo consumida por el corazón. Aumentó la actividad del corazón, concha, le aumentó el consumo de energía. Se bajó la cantidad de ATP. Existe un mecanismo para aportar ATP rápidamente. Ese mecanismo se llama el mecanismo del fosfato de creatina. La creatina es una sustancia a la cual se le puede transferir un fosfato para convertirse en fosfato de creatina. Y ese fosfato es un fosfato de unión de alta energía, igual que la del ATP. Pero la célula no puede utilizar la fosfocreatina directamente. Ella tiene que darle esa energía, transferírsela al ATP para que pueda la célula utilizarla. Entonces, cuando hay una producción más o menos rítmica, normal, a cierto ritmo de ATP, siempre se produce una cantidad extra de adenosintrifosfato. Esa cantidad extra de adenosintrifosfato es convertida por una enzima que se llama fosfocreatinquinasa, es convertida esa creatina en fosfocreatina. La creatina es convertida en fosfocreatina, es decir, se transforma en... ¿Por qué? Porque se le añade un grupo fosfato. ¿De dónde viene ese grupo fosfato? Del ATP. Entonces el ATP cuando se parte le da energía a la célula para su uso o energía para transferir el grupo fosfato ese a la molécula de creatina para convertirla en fosfocreatina. Entonces la fosfocreatina se acumula, hay un poquito de fosfocreatina o de creatinfosfato, como usted quiera llamarla. Se va acumulando, hay un poquito, una cantidad cierta de fosfocreatina. Cuando falta porque subió el consumo de ATP, el corazón consumió más, bajó la concentración de ATP, entonces resulta que la fosfocreatina ahora cede su fosfato y se lo cede al ADP. Y entonces se convierte en ATP. Eso sería como una fosforilación de sustrato parecida. ¿Recuerdan ustedes la fosforilación de sustrato? ¿La tienen clara en bioquímica? No, yo se las expliqué más o menos. Hay unos sitios en el proceso glicolítico, hay unos sitios, unos puntos, unas etapas en las cuales se produce ATP, ¿lo recuerdan? Se producen durante la glicólisis hasta llegar a ácido pirúvico, se producen por cada molécula de glucosa que entra al sistema, se producen dos, en realidad son 4, porque son dos ácidos pirúvicos que se forman, se producen 4 ATP por molécula de glucosa. ¿Sí está claro? Eso sería fosforilación del sustrato, porque se hace directamente ahí, no se necesita del oxígeno. Se transfiere de un sustrato que existe, el fosfato, al adenosintrifosfato y se produce ATP. Esto se parece a eso. No lo llaman fosforilación de sustrato aquí en este caso. Simplemente es el aporte de la fosfocreatina. Cuando bajan las cantidades de ATP, inmediatamente la fosfocreatina produce ATP. Es decir, la fosfocreatina transfiere su fosfato por acción de la misma fosfato. ¿Cómo es? ¿Cómo era que le llamamos? La fosfocreatinquinasa. Ayuda a transferir el fosfato y se lo pone y entonces tenemos ATP. Es decir, la cantidad de energía disponible en un momento determinado que se cuenta es el ATP que existe más la fosfocreatina que existe. Porque la fosfocreatina puede dar lugar a ATP. ¿Sí? Eso es más o menos. Entonces,
cuando nosotros hablamos de las reservas de energía, puede ser que uno siempre habla, bueno, de reserva. Cuando estamos en el carro, nosotros tenemos una reserva de gasolina, es decir, el tanque. El tanque está proveyendo la gasolina que necesita el motor. Y finalmente, cuando lleguemos a una parte, en un punto crítico, se nos prende una cosita que dice, que dicen que es échele, ¿no? Empty. Entonces, cuando llega ahí, estamos en la reserva. Esa es una reserva. Y tenemos que estar mosca porque se nos puede parar el carro. A mí se me ha parado varias veces. No más que yo cargo siempre una pimpinita por ahí, aunque sea de 3 litros, para echarle cuando me ha ocurrido. Un par de veces, porque como no se consigue gasolina, pues uno tiene que estar por ahí medio pariendo. Entonces resulta que, volviendo al caso, resulta que tenemos unas reservas de energía. ¿Cuáles son las reservas de energía? Las reservas de energía están representadas principalmente por la cantidad de ATP que esté disponible. Cuando hablo de reserva de energía me digo, si se parara el corazón, o no el corazón, si se detuviese la circulación sanguínea, que ya vamos a ver que es la que está aportando lo necesario para que el corazón funcione, especialmente el oxígeno, aunque aporta lo demás, no es tan perentorio, que si glucosa, que si lípidos, que si proteína, que si lactato para producir la energía, eso también lo aporta, está bien. Pero eso no es tan perentorio, porque eso no se necesita así de una manera tan inmediata como el oxígeno. El oxígeno es indispensable para que se libere el proceso de transferencia energética a través de la cadena mitocondrial. Cuando no hay oxígeno, se para al final la cadena, se detiene. Y si se detiene todo el proceso para atrás. ¿Me entiendes? No hay vuelta atrás. O sea, tiene que haber oxígeno para que el oxígeno salga y libere a la cadena para que la cadena siga funcionando. ¿Sí me explico? Entonces resulta que cuando hablamos de reservas energéticas, aunque la energía está representada fundamentalmente por el ATP, entonces tendríamos que hablar de reservas de ATP. Pero también sabemos, como lo acabo de explicar, que la fosfocreatina también constituye una pequeña reserva, pues hablamos también de la fosfocreatina. Y cuando hablamos de reservas energéticas, nos referimos a la cantidad de ATP que exista y del cual pueda echar mano el corazón en el momento en que lo requiera, inmediato. No esperar la fosforilación oxidativa, porque si no existe fosforilación oxidativa, bueno, tiene que buscarlo de alguna manera. Echa mano de la reserva. Hay una cantidad, pero también hay una cantidad de fosfocreatina, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo a la fosfocreatina como mecanismo energético? ¿Por qué lo es? Porque a partir de él se forma ATP, ¿verdad que sí? Y también, entonces, una de las cosas que sí me parece raro es que pongamos el oxígeno. El oxígeno no aporta energía, ¿o sí? El oxígeno lo que hace es que recibe está en el último eslabón del camino de los electrones para liberar la cadena y que la cadena continúe produciendo lo que sí produce. La energía se está produciendo en el proceso de síntesis de ATP. ¿Entienden? La molécula esa del complejo 5 aquel. Ustedes estudiaron eso, lo escucharon cuando se lo dije o se lo dieron en bioquímica. Como fuera, ustedes tienen que tener claro eso. El metabolismo energético se lo tienen que saber, así, para que después entonces se pueda hablar uno libremente y saber de qué estamos hablando. Entonces la pregunta es, el oxígeno no es energía, lo mismo pasa con el mercurio. El mercurio no es presión y lo meten ahí como si fuera presión. Lo mismo pasa con el oxígeno. Entonces el oxígeno lo consideramos dentro de las reservas energéticas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es fundamental para la producción de ATP, así como la fosfocreatina permite la producción de ATP, como ya les dije, también el oxígeno permite la producción de ATP en la fosforilación oxidativa. Cuando él está presente, algo de fosforilación ocurre y algo de ATP se produce. ¿Está claro? Entonces, cuando hablamos de energía, hablamos indiferentemente al final estamos hablando de ATP, a la final. Pero no hablamos directamente de ATP porque consideramos el ATP de manera directa, pero también el ATP indirecto que proviene de la fosfocreatina y el ATP indirecto que proviene de la fosforilación oxidativa. Entonces la reserva incluye 3 elementos que tenemos que tener en consideración. ¿Cuál sería estas reservas? Por lo general, muchos de los valores de los cuales vamos a hablar se expresan de distintas formas. Y se habla, por ejemplo, del contenido total de algo en un elemento. Yo sé, tengo aquí un balde y tengo ahí un poco de azúcar que metí en el balde. Digo, el balde tiene medio kilo de azúcar que le metí. Pero también puedo decir cuánto azúcar habrá en 1 mililitro de ese balde, de la solución. O cuánto habrá en 100 mililitros.
¿O cuánto habrá en un litro? ¿Sí me voy explicando? Es decir, tenemos una cantidad total, pero muchas veces es mejor, en vez de expresar la cantidad total, es mejor expresar lo mismo que la presión, las cosas por unidad, puede ser. ¿Por unidad de qué? Unidad en este caso de peso. ¿Entiendes? Por ejemplo, decimos, el corazón tiene un peso, pesa tanto. Bueno, de ese peso, cada gramo del corazón, cada gramo, así se hace el cálculo, tiene tal cantidad de tal cosa. Pero también podemos decir 100 gramos de ese tejido tiene tal cantidad de tal cosa, que sería 100 veces más que lo que tiene un gramo. Y el corazón completo, dependiendo de lo que pese, tiene tantas veces más que lo que tiene un gramo. ¿Sí me explico? Entonces hablamos siempre del contenido de energía que contiene, de reserva. Reserva quiere decir lo que está disponible en un momento determinado y del cual el corazón puede echar mano cuando se detiene el proceso de producción. Si no hay producción, tenemos una reserva. ¿Sí? Por ejemplo, se detiene la producción de gasolina en el país, debe haber una reserva. En las bombas siempre dejan una reserva, se llama la reserva estratégica. Esa reserva no se toca, se supone que no se toca, los vagabundos la sacan y la venden y eso tienen un chanchullo con eso. Pero bueno, independientemente de eso, la reserva consiste en algo de lo cual usted puede echar mano en un momento determinado directamente. El que haya gasolina metida en un pipote por allá afuera y yo esté en el camino, eso para mí no es reserva. La reserva para mí es una botellita que yo cargo siempre. Eso sí es mi reserva. Yo estoy tranquilo. Ahora se me queda, me paro y le echo y se acabó. Se me daña la bomba pero bueno, ¿cómo se hace? Yo venía de viaje por allá de Cúcuta, venía. Y no, se me dañó la bomba esa entrando a una autopista que hay ahí entre San Félix y La Fría. Creo que es. Uy, yo no sé cómo llegamos, yo llegué a Coloncito y logramos comprar la bomba, eso era un domingo, así, eso fue un milagro para mí. Entonces el hecho es que entonces esa bomba se daña porque uno viene, como no puede llenar el tanque, lo mantiene bajito. Y resulta que el enfriamiento, me pongo a hablar de otra vaina que no, bueno, mejor dejémoslo así porque si no, nos vamos por otro lado. Entonces hablando de reservas, las reservas son el ATP, el fosfo, la fosfocreatina, uy, esto está más funcionando, no tengo que preocuparme, y el oxígeno. Entonces, cuando hablamos de un gramo, ¿cuál es la existencia de ATP que existe para un gramo de tejido? Cuando hablo de reserva me refiero a aquello de lo cual se puede echar mano de manera inmediata si falla el aporte, si falla la producción. Entonces, tengo para ello 5 micromoles en gramos de ATP, 7 micromoles de PC, de fosfocreatina y 0.4 micromoles de oxígeno. Eso es expresado en gramos, pues ya es fácil. 100 gramos son 100 veces más. 100, 700 y 40 micromoles respectivamente. Creo que eso es una tontería incluso decírselo, pero se lo digo porque es así. El corazón entero, cuando hablamos de corazón entero, se hace aquí, se utiliza una especie de convención. Vamos a suponer que un corazón pese 300 gramos. En promedio, por supuesto que los corazones pesan distintos tamaños, ¿verdad? Tienen distintas masas. Personas que tienen muchos sentimientos buenos y nobles, un gran amor, tienen un corazón grande. Los que odian demasiado tienen un corazón chiquitico y duro, dicen apretado. Bueno, entonces la masa del corazón, el peso del corazón en promedio lo consideramos de 300 gramos. Yo pongo siempre un corazoncito para indicar, se trata del corazón completo. Entonces, como son 300 gramos, pues lo que hay para uno multiplicado por 300. Serían 1500 micromoles para el corazón entero de 300 gramos, 1500 micromoles de ATP, 2100 micromoles de fosfato de creatina y 120 micromoles de oxígeno. Eso es de lo cual disponemos. Ahora, vamos a hacer un pequeño cálculo con respecto de cuánto. Esto es importante, puede ser una tontería, pero es importante. Después ustedes pueden tener claro si a una persona le da un infarto, por ejemplo, de cuánto tiempo dispone para ciertas cosas. Primero, en cuánto tiempo se le para el corazón si se detiene la circulación. O cuánto tiempo puede durar, por ejemplo, antes de que se produzca la necrosis, en caso de una obstrucción de las coronarias, de un infarto, más o menos. Entonces estos calculitos son una tontería, pero son fáciles de hacer y de tener en cuenta. ¿Qué pasa? Yo tengo una reserva que corresponde. Si sumo el ATP con el fosfato de creatina, mi reserva son 3.600 micromoles por corazón. ¿Vamos bien? Estoy simplemente uniendo. Tengo reserva de ATP de producción directa, ATP más fosfocreatina. Sumo los dos para decir, bueno, tengo tanta cantidad de ATP. Eso sería como decir, la fosfocreatina se convierte completamente en ATP, asumiendo. Entonces, en ese caso, repito,
el corazón tendría una reserva en términos de ATP disponible, tendría 3.600 micromoles. Si vamos al oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tenía 0,4 micromoles por gramo por 300, me da 120 micromoles por corazón. ¿Está bien? Esas son las reservas que tengo. Una cosa es la reserva, una cosa es lo que tengo en el momento y otra cosa es el consumo. ¿El consumo qué es? El consumo es la cantidad de una sustancia que es utilizada por un tejido en particular. De eso hablamos también cuando hablamos del gasto cardíaco, hablando del principio de Fick, que llamamos. Entonces resulta que el consumo de energía en reposo, es decir, un corazón como el de ustedes, que está en este momento tranquilito, reposados, lo que yo les estoy diciendo no los está perturbando demasiado, no les produce una frecuencia cardíaca muy alta, al contrario, se van relajando y se van durmiendo y eso le baja más la frecuencia. Pero bueno, un reposito normal. Una persona normal en reposo tiene una frecuencia cardíaca de tanto y su corazón bombea tanta sangre en un minuto y tal. Y esa persona entonces está consumiendo una cierta cantidad de energía en reposo. Ese consumo de energía es indispensable. Ese consumo de energía no es que sí o que sí o que sí no, sino que tiene que ser que sí para mantener esa actividad del corazón. ¿Qué está haciendo esa actividad del corazón? Esa actividad del corazón está bombeando una cantidad de sangre que es adecuada para que todos los tejidos del organismo reciban la cantidad adecuada de sustratos, de sustancias, especialmente de oxígeno, para que cada parte del tejido reciba un poquito de oxígeno. O sea, es una función que debe ser permanente porque el organismo, las células necesitan permanentemente, ellas están en vida, la vida es metabolismo. La vida es trabajar, hacer algo y hacer cosas que requieren energía. Una célula mientras está viva, así usted no la vea jugando fútbol ni haciendo cosas de esas, está haciendo algo, está viviendo. Y la vida cuesta energía, ese es el consumo basal, lo basal del organismo utilizando energía para vivir. Esa energía se produce por el oxígeno que llega, como ya sabemos. Y el oxígeno que llega lo bombea el corazón en la sangre. Entonces, al bombear esa sangre, llega esa sangre a los tejidos y los tejidos utilizan el oxígeno. ¿Sí? Entonces el corazón necesita consumir energía. En reposo o en actividad, como sea, en la actividad mucho más todavía. Pero en reposito, así tranquilito, consume una cierta cantidad. ¿Cuánto consume? De ATP. De ATP se dice que consume entre 20 y 30 micromoles por gramo. Si lo llevo a corazón completo, 20, vamos a suponer 20 por 300, me da 6.000, ¿sí? Serían 6.000 micromoles por corazón y por minuto. ¿Lo digo? Lo dije. ¿Ok? Entonces, si fueran 30 micromoles, sería 30 por 300, porque son 30 por gramo. Y son 300 gramos, me dan 9.000. Es decir, de ATP, el corazón en un minuto está consumiendo entre 6.000 y 9.000 micromoles. Es decir, 6.000 a 9.000 micromoles en minuto por corazón. ¿Sí? 6.000 a 9.000 micromoles por corazón en minuto. ¿Está bien? Esa es la tasa de consumo. Y de oxígeno son más o menos entre 4 así, fíjense, no confundan la reserva, que es de 0,4 micromoles, con el consumo, que es por minuto. ¿Cuánto oxígeno consume? Si produce 6.000 a 9.000 micromoles de ATP, cuando digo produce es porque los consume, es indiferente. Recuerden, yo a veces digo pues produce. Si los consume es porque los produce. Si produce y consume de 6.000 a 9.000 micromoles de ATP, esos 6.000 a 9.000 micromoles de ATP se están produciendo con una cierta cantidad de oxígeno. Se ha consumido una cierta cantidad de oxígeno. Esa cantidad de oxígeno aquí dice es de entre 4 y 5 micromoles por gramo. Es decir, cada gramo de tejido cardíaco está utilizando entre 4 y 5 micromoles de oxígeno en un minuto. Lo cual, entonces llevado a 300 gramos, multiplico 4 por 300, me da 1.200. O sea, sí, y 5 por 300 me da 1.500. Es decir, el corazón está consumiendo, aparte de consumir ATP, de manera, o sea, ¿cómo se llama eso? Relacionada, está consumiendo oxígeno.
porque es el oxígeno el que produce el ATP. Para producir 6.000 a 9.000 micromoles de ATP, el corazón consume entre 1.200 y 1.500 micromoles por minuto de oxígeno. ¿Está claro eso? No, espérese, ya vamos para allá, poco a poco, precisamente para allá es que quiero ir, para que vayamos allá. Entonces tenemos que ahora, mi pregunta es, ¿cómo satisfaría? ¿Está bien satisfaría? ¿O sería satisfacería? Busquen eso por ahí en la Real Academia. Yo creo que satisfaría. ¿Cómo satisfaría? Satisfacer. Queda de tarea para mañana. Ustedes me buscan por ahí si satisfacería o satisfaría. Bueno, ¿cómo satisfacería o faría cómo satisfacería o faría la demanda de oxígeno en un minuto? Las reservas que tenemos de energía. ¿Sí? Lo dije. ¿Cómo esas reservas pueden satisfacer una demanda como la demanda que está planteando un corazoncito en reposo, sin exigencia, trabajando tranquilo, reposado? Pues vamos a ver, para poder ver eso, ¿cuánto tiempo me duraría el ATP? ¿Cuánto tiempo me duraría el oxígeno? Entonces, con el ATP que tengo y con el oxígeno que tengo, con ese poquito oxígeno, yo puedo producir algo de ATP. Entonces, ¿cuánto me duraría las reservitas de ATP, de fosfocreatina, que están metidas juntas, y de oxígeno? ¿Cuánto me daría? Yo ya sé que de ATP, ¿cuánto tengo? Aquí está. De ATP, la suma de ATP de solo y de fosfocreatina son 3.600. Tengo 3.600 micromoles por corazón. Y estoy consumiendo entre 6.000 a 9.000. Ya lo veo. Ya veo, eso no me alcanza ni para un minuto. Porque consumo 6.000 a 9.000 y dispongo de 3.600. ¿Lo ven? De oxígeno. ¿Cuánto estoy consumiendo de oxígeno? ¿Cuánto tengo de reserva? 120 mililitros de oxígeno. Y la tasa de producción o de consumo de oxígeno es de 1.200 a 1.500. Ya ahí lo veo, ya ahí está claro. Evidentemente las reservas que tengo no me sirven si fueran en gasolina ni para llegar a la Plaza Bolívar. Menos para Tabay, donde yo vivo. Entonces llegaría a la Plaza Bolívar, llegaría a Milla, por ahí a la Vuelta de Lola. Y me quedaría en el camino, ¿sí? Entonces lo mismo está pasando acá. Resulta que ya veo que las reservas no sirven. Esas reservas son miserables. Pero si quiero hacer un cálculo más exacto, más preciso, pues entonces aquí tengo lo que él me decía. ¿Cuánto tiempo me durarán esas reservas? Es fácil saberlo. Tengo una cantidad. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto me duraría? Bueno, si sé cuánto se consume en segundos, no voy a poner en minutos porque ya sé que eso no me dura el minuto. Voy a poner cuántos segundos. Vamos a hablar de segundos para ser realistas. Tengo que expresar eso. ¿Cuántos segundos podrían utilizarse? ¿O cuántos segundos de actividad me podrían dar tanto de ATP y tanto de oxígeno? ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, si conozco la cantidad de oxígeno o de ATP que se consume en un segundo, pues simplemente divido la cantidad que tengo entre esa cantidad. ¿Me expliqué? Sí. Si conozco, repito, si conozco cuánto se está consumiendo por segundo, luego agarro eso y lo divido entre lo que tengo y eso me da los segundos que me da, o sea, el tiempo que me da la reserva esa que tengo. Entonces es sencillo, aquí ven ustedes, aquí le puse el calculito. Tengo de 6.000 a 9.000, un consumo de 6.000 a 9.000 micromoles de ATP por minuto. Entonces, como son 6.000 por minuto, yo digo, bueno, si el minuto son 60 segundos, ¿sí o no? Entonces a 6.000 le pongo abajo 60, son 6.000 entre 60, ya no son minutos, son segundos. ¿Sí o sí? Entonces, 6.000 entre 60 me va a dar a mí la cantidad que consumo en segundos. Un corazoncito en reposo está consumiendo 6.000 entre 60, da 100 micromoles por segundo de ATP. Está consumiendo 100 micromoles por segundo de ATP si considero la cifra más baja, 6.000. Si me voy a 9.000, que es la cifra más alta, también a 9.000 micromoles por minuto, ¿cuánto estaré consumiendo en un segundo? Pues divido 9.000 entre 60, lo mismo que arriba, y me da 150 micromoles por segundo. Es decir, tengo una tasa de consumo de ATP por segundo que es de 100 si es de 6.000 el consumo por minuto, y de 150, creo que dije, si la tasa de consumo es de 9.000. Son 100 o 150, una de dos.
Si son 100, por ejemplo, ahora, ¿para cuánto me durarían los 3.600 micromoles de ATP? Pues agarro 3.600 micromoles y lo divido entre los 100 micromoles por segundo. ¿Qué voy a obtener? El número de segundos. Es decir, ese número sería entonces 36 segundos. Si el consumo fuera bajo de 6.000 micromoles de ATP. Si fuera de 9.000, entonces sería 3.600 dividido entre 150. ¿Sí está bien? 3.600 entre 150 daría eso 24 segundos. Es decir, en términos de reserva de ATP, yo tengo una reserva que me permite mantener la actividad del corazón tan solo 36 segundos en el mejor de los casos. O 24 segundos si el consumo es mucho más alto. No me dura nada, no me dura ni un minuto. Y si hablo del oxígeno, pues hago el mismo razonamiento. En cuanto al oxígeno, se consumen de 1.200 a 1.500 micromoles por minuto. Vuelvo a buscar eso por segundo. ¿Cuánto se consume de oxígeno en segundo? Entonces serían 1.200 entre 60, serían 20 micromoles por segundo. O 1.500, perdón, entre 60, serían 25 micromoles en segundo. ¿Siguen este razonamiento? No tienen problema con él. Es fácil, no tiene ningún rollo. Entonces eso me daría, en el primer caso de consumo bajo, me daría 6 segundos. Y en el segundo caso, 4.8 segundos. Es decir, que toda esa reserva que tenemos es miserable en realidad. Sirve para poquitico, mientras se acelera y se produce la fosforilación oxidativa y se produce ATP. Si ese proceso está detenido, ¿qué ocurre? Si no hay manera de producir, se trancó la circulación. Al corazón no pasa sangre por el corazón. No hay aporte de oxígeno. Si no hay aporte de oxígeno, pues se utilizan las reservas y después de la reserva no hay muerte todavía, simplemente deja de funcionar. Claro que si deja de funcionar, a la final se va a morir, ¿no? Por supuesto, pero por lo menos en el instante ese no hay muerte, simplemente el corazón deja de contraerse, no se muere, pero ya no trabaja. ¿No? Y eso puede durar en esas condiciones hasta que se produzca. Si eso persiste un tiempo, se produce entonces una necrosis del tejido que esté en esa situación. Eso se puede dar en un pedacito de tejido. O se puede dar en el corazón completo si usted tranca las coronarias todas. Eso es muy, muy raro clínicamente. Siempre se obstruyen algunas ramitas. Pero si eso ocurre, entonces se produce lo que es un infarto. Se produce una hipoxemia, se produce una falta de irrigación del territorio trancado, se produce entonces una falla en la contractilidad de ese segmento y finalmente al cabo de unos minutos, 20 minutos, parece que es el tiempo límite, se empieza a producir la necrosis del tejido. Y se muere y es lo que se conoce como infarto. Bueno, está bien eso más o menos la idea. ¿Qué hemos dicho con todo esto? Que las reservas energéticas no son suficientes para satisfacer la actividad del corazón durante un tiempo prolongado, sino que puede durar solo un poquito. Ahora, ¿qué pasa entonces? Es lo que vamos a ver. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una necesidad incrementada de energía? Aumentó la actividad cardíaca, se requiere más energía. Entonces es necesario promover la producción de más energía. ¿Cómo se produce esa promoción de más energía? Bueno, se activan la maquinaria bioquímica que produce energía, que ustedes ya conocen. Se produce una activación. Hay distintos puntos que se activan y entonces aumenta la producción de ATP para mantenerse al ritmo de utilización. Aumenta la producción para equipararse con la utilización, ¿no? Más o menos. Ok. Ahora, esto ya lo vimos. Aquí lo que quiero aclarar en este caso es una cosa. Hablamos, cuando ya acabamos de hablar, fíjense que hablamos de que la producción de ATP, ya nos olvidamos de la reserva, ya no hablemos más de reserva. Ya la reserva está lista, esa reserva sirve para poquito. Sigamos ahora hablando de consumo. El consumo, ya dijimos, en reposo está en el orden de los 6.000 a 9.000 micromoles por minuto. Pero les quiero aclarar una cosa, cuando hablamos del oxígeno nos expresamos en términos de masa, de micromoles de oxígeno por gramo, ¿recuerdan? Dijimos eran ¿qué? 4 a 5 micromoles, ¿no dijimos? Creo que eran 4 a 5 micromoles por gramo y por minuto, lo cual llevaba, creo que eran 1.200 de oxígeno. Aquí está en 4 a 5 micromoles por minuto. Bueno, multipliquemos eso por 300, eran 1.200 y 1.500, ¿ok? Ahora, les aclaro esto por lo siguiente, porque resulta que por lo general, cuando nosotros hablamos del oxígeno, el oxígeno es un gas y lo medimos fundamentalmente en forma de gas y de volumen.
¿Entiendes? Los gases se pueden medir en términos de volumen. Es decir, cuánto volumen ocupa un gas. Por ejemplo, a una atmósfera de presión, ¿cuál es el volumen de un mol de gas? Un mol de gas es una masa. Es el peso molecular del gas llevado, expresado en gramos. ¿Sí? Un mol de oxígeno, todo mol de cualquier gas a la presión atmosférica a 760 milímetros de mercurio ocupa 22,4 litros. Creo que es una de las cosas que estudiamos. Yo me acuerdo porque lo vi en estos días, porque si lo hubiera estudiado en bachillerato no me acordaría. Eso es para mí como la prehistoria. Entonces resulta que expresamos por lo general a los gases, no los expresamos en términos de masa, como lo acabamos de hacer. No es que no se pueda, por supuesto que usted se puede. Usted puede calcular la masa de un litro de gas. Si conoce el volumen y conoce la presión en la cual está el gas, puede conocer la masa. Pero por lo general no manejamos la masa del gas. En nuestro caso, habrá casos en los cuales es indispensable la masa. Es decir, esos micromoles o gramos o microgramos por gramo, lo que usted quiera. Masa, eso es masa, como acabamos de hacer con el oxígeno. Pero resulta que cuando hablamos de oxígeno y cuando hablemos de oxígeno de aquí en adelante, ya no vamos a hablar de micromoles, sino nos vamos a expresar más bien en términos de mililitros de oxígeno. Mililitros de oxígeno, eso es lo que vamos a utilizar como medida. Entonces se hace indispensable que conozcamos que la masa de oxígeno que estemos considerando puede ser expresada también en términos de volumen. Porque cada micromol de oxígeno, cuando hablamos de un micromol, ese micromol ocupa un volumen determinado. ¿Cuál es ese volumen? Son alrededor de 20 microlitros de oxígeno. Cuando yo digo un micromol, estoy hablando de 20 mililitros de oxígeno. Perdón, microlitros. Esa es la fallita esa que después se la ponen a uno por ahí y dicen, no, mira el tipo, lo que está diciendo. Bueno, entonces, ¿está clara la idea? O sea, un micromol corresponde a 20 microlitros. Es fácil, entonces dijimos que teníamos una utilización de oxígeno, el consumo de oxígeno, la utilización de oxígeno es de 4 a 5 micromoles por minuto y por gramo. Pero como son 20 microlitros por micromol, aquí muchas veces le puse, hay sitios en donde no pongo el mu porque me cuesta una perola conseguir el símbolo. Entonces pongo la U, por ahí en algunos casos U es micro. Entonces resulta que si son 4 multiplicado por 20 son 80 microlitros y 5 multiplicado por 20 son 100. Es decir, nosotros consumimos oxígeno a una tasa entre 80 y 100 microlitros por minuto y por gramo. Ah, no, estos ya son 100 gramos aquí. Bueno, por minuto y por gramo, sí. Ah, carajo. Aquí son 80 a 100 microlitros por minuto y por gramo. Es decir, lo que he hecho es convertir la masa, los micromoles, los he convertido en microlitros. Y ahora hablamos entonces de volumen. ¿Va bien? ¿Qué pasó? Pero sigue funcionando. Sí. Me van siguiendo, ¿no? Yo creo que lo importante es que yo esté diciendo las cosas claras y que ustedes también las tengan claras. Bueno, entonces resulta que en ese caso, si yo hablo, por ejemplo, por 100 gramos, pues 80 por 100 son 8.000. ¿8.000 qué? Microlitros. Ustedes tienen que manejar esas unidades, saber de conversión. Cuando hablemos de tanto, si yo digo microlitros, ¿cuánto será eso en mililitros? ¿O cuánto será en litros? Porque puede ser también que lo necesiten litros. Tienen que saber hacer esas conversiones. Si yo estoy hablando, ¿cuántos microlitros tiene un litro? 1.000.000 micro. O sea, pero un mililitro, ¿cuántos tendría? Un mililitro tiene 1.000. Un mililitro tiene 1.000 microlitros. Entonces, si yo tengo un consumo de 80 microlitros por minuto en gramos, si tengo 300 gramos, sería el 3 por 8. 3 por 8, 24, ¿no? Así, aquí sería 3. Eso, perdón, primero en 100 gramos. Aquí lo expresan en 100 gramos. Un ejercicito. Si son 100 gramos, bueno, muy fácil. Si son 80 a 100 por gramo, y si hablo de 100 gramos, pues multiplico por 100. Es decir, me daría 8.000 y 10.000. 8.000 a 10.000 microlitros. Pero 8.000 microlitros son 8 mililitros. Y 10.000 microlitros son 10 mililitros. Entonces ya sé que nosotros consumimos por cada 100 gramos de tejido cardíaco y por cada minuto consumimos entre 8 a 10 mililitros de oxígeno. Y cuando lo expreso en términos de corazón, son 300 gramos. Es decir, es 3 veces más que esto, porque este por 100. Y como son 300, sería 8 por 3, 24. Y
10 por 3, 30. Es decir, nosotros tenemos nuestro corazón, no nosotros consumimos más. Nuestro corazón consume entre 24 y 30 mililitros de oxígeno al minuto. Indispensable que el corazón tenga ese aporte de oxígeno, que se le dé esa cantidad de oxígeno como mínimo, porque es lo que él utiliza. Y si aumenta su actividad, aumenta la producción de energía o el consumo de energía, que es lo mismo. Yo no me canso de repetir, a veces me vuelvo fastidioso, pero es que no dice aumenta. Si digo que aumenta el consumo de energía, estoy diciendo que aumenta la producción de energía, porque tienes que producir ese ATP para poder consumirlo, si no, ¿qué haces? Entonces, por tanto, en este caso estoy diciendo que el corazón necesita permanentemente, en reposo, sin hacer ninguna actividad, entre 24 y 30 mililitros de oxígeno. Y si la actividad del corazón aumenta, bien sea porque aumente la actividad física o por cualquier razón por la cual aumente la actividad cardíaca, entonces se requiere un mayor consumo de oxígeno, porque se requiere aumentar la producción de ATP. Y eso no ocurre sin aumentar el consumo de oxígeno. Están ligados, están perfectamente correlacionados el consumo de oxígeno con la producción de ATP. ¿Está clara la idea? Entonces se consume, esos son los datos que ustedes tienen que ir, ¿cómo se llama? Almacenando. De toda esa perorata te tenés claro 4 cositas o 5 cositas que hay que aprenderse. ¿Cuánto consume el corazón en oxígeno por minuto? El corazón si usted es el peso del corazón suyo, pues tiene que multiplicar el consumo en gramos por el peso de su corazón. Pero en este caso, repito, estamos haciendo la salvedad de que se trata de un corazón de 300 gramos. Entonces se consumen 24 o 30 mililitros de oxígeno. ¿Está bien? Aquí está aclarado, ¿ves? Un corazón con un peso de 300 gramos. Pero cuando nosotros consideramos ese consumo de oxígeno, 24 a 30, parece chiquita la cifra, ¿verdad? Pero si la consideramos en términos del consumo de oxígeno del cuerpo, si ustedes ya vieron el cálculo del gasto cardíaco, ¿lo vieron ya algunos? ¿Quiénes lo vieron? A ver, levanten la mano. Ninguno. Como hablo chino, les explico. El gasto cardíaco, ya nosotros en el gasto cardíaco llegamos a una conclusión, porque el gasto cardíaco finalmente es la relación entre el consumo de oxígeno del organismo y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. No me lo van a entender ahorita, no lo han estudiado. Pero cuando lo estudien, entonces se darán cuenta. Ya nosotros hablamos de consumo de oxígeno. Nosotros no, yo hablé, y ustedes todavía no han escuchado. Entonces hablamos de consumo de oxígeno y decíamos que el cuerpo completo consumía entre 240 y 260 mililitros de oxígeno en minuto. Redondeamos la cifra a 250. El cuerpo, nuestro cuerpo, un hombre de 70 kilos de peso, atlético, bien formado, con un peso de 70 kilos y una altura de 1,70, el sexo masculino. Si es el sexo femenino es distinto, un poquito diferente. ¿No? Pero bueno, consume 250 mililitros de oxígeno. Si ustedes comparan 250 mililitros de oxígeno para todo el cuerpo, cerebro, riñones, intestinos, músculos, huesos, uñas, pelo, todas esas cosas que tenemos, pensamientos, los pensamientos son... Entonces, si nosotros consideramos eso y comparamos el consumo de oxígeno del corazón, 30, vamos a ponerlo en 25. Con respecto a 250 mililitros, coño, se lleva, ¿pero qué pasó? El corazón se... ¿Cuánto pesa el corazón? El cuerpo pesa 70 kilos. El corazón pesa 300 gramos. 300 gramos, ¿cuánto representa en porcentaje del peso corporal? Sí, muy poquito. Y sin embargo, se me está llevando el 10% del consumo de oxígeno. El oxígeno que el corazón está bombeando para todo el organismo, el corazoncito está llevando el 10%. Es mucho. En términos de masa, en términos de peso, es mucho. Uno diría, bueno, a él le tocaría el 0,5, no el 10%. O sea, debería tener, para que fuera más o menos equitativa la cosa, eso es reclamar, ¿cómo se llama? Equidad. El corazón no, pero ¿qué pasa? Diría por allá el músculo, el cuádriceps. Oye, el corazón se está llevando así, a mí no me da nada, ¿cómo es el rollo? Empieza a reclamar.
¿no? Así le pasa a usted y resulta que no se da cuenta que si ese corazoncito le está llegando al 10%, también le está garantizando a él lo que él recibe. ¿Entiende la broma? O sea que es como hay una parte, es una injusticia reclamarle al corazón que él se consuma el 10% del oxígeno, cuando es él el que está encargado permanentemente de enviarle ese oxígeno a todo el organismo. Y además lo hace, trabaja permanentemente. Los intestinos por allá, bueno, cuando le meten algo de comida, ahorita que es tan difícil comer, no comemos, y tenemos como, estamos en ayuno, trabajan poco, ¿no? Los músculos, pues no queremos caminar tampoco tanto por ahorrar energía. En fin, cada cosa tiene, es decir, lo que fuera, pero de todas maneras hay un cierto consumo, ese consumo generalizado del cuerpo completo es alto, pero más alto es el del corazón. Pero es que el corazón también está permanentemente dándole. Que muchas de los riñones, bueno, también trabajan más o menos permanentemente, pero su trabajo es más sencillo. O sea, no gasta el corazón, cada ratico, dale. Es un gasto mecánico fuerte. Entonces, ese 10% está implicando esa actividad mecánica del corazón que es insustituible. Eso no se puede, o sea, no puede dejar de ser así. Si lo para, se para el cuerpo. Por eso entonces recibe el 10% del oxígeno que el cuerpo consume. Ahora, otro detalle que tenemos que empatar, y es que por allá es que vamos así poquito a poco, hacemos como el águila que da la vuelta, o el samuro, más bien, yo no sé quién, las aves esas que miran de arriba. Si ven la presa abajo, usted va dando la vuelta, ¡pam! Te agarran la broma y se van, ¿no? Con el pescado, si es un pescado o un conejito, ¿verdad? Conejo no hay mucho por ahí, pero bueno, lo que fuera. Ya así vamos nosotros, dando la vuelta poco hasta que llegamos al punto. Y vamos yendo al punto. ¿Por qué habló de energía? ¿Por qué se puso a hablar del oxígeno? ¿Por qué se puso a hablar del ATP si estábamos hablando del corazón? Y nos dijo que iba a hablar de fisiología de la circulación, del flujo sanguíneo por el corazón. Sí, para allá vamos. ¿Qué pasó? ¿Que me pegue, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por el sonido? Ok. Bueno, entonces resulta que ese flujo, esa cantidad de oxígeno que el corazón está consumiendo y cualquier órgano del organismo que esté consumiendo, ese consumo de oxígeno le está siendo aportado, no el consumo lo hace él, pero el oxígeno que el organismo o que el órgano, en este caso el corazón, está consumiendo, le está siendo aportado por la sangre que pasa por la circulación de ese órgano. Todo órgano tiene, ya lo vimos también, no sé si lo vieron o no lo vieron, tiene una arterita que le llega al órgano, se ramifica, termina dando por todos lados arteriolitas más pequeñas, arteriolas, metarteriolas, después una red capilar. Esa red capilar es en la que se produce el intercambio y es la parte más importante del sistema circulatorio. Pero llega ahí a través de un proceso de ramificación que termina entonces dándole a través de los capilares a los tejidos lo que los tejidos necesitan. En este caso hablamos del oxígeno. Requieren oxígeno. Entonces ese oxígeno le llega por la circulación. Y por supuesto el oxígeno que llega, esa es la cantidad de oxígeno que llegue, es la que tiene que garantizar esos 24 a 30 mililitros de oxígeno al minuto. Si el corazón consume 24 a 30 mililitros de oxígeno al minuto, la sangre tiene que aportar ese oxígeno al minuto, por lo menos ese oxígeno. ¿Sí me explico? Si no, ¿de dónde lo saca el tejido? Lo saca del oxígeno que llega con la sangre. La sangre le aporta ese oxígeno. Entonces, por eso existe una relación estrecha, por supuesto. Mientras más sangre llegue, la sangre está cargada. Ustedes saben que si es sangre arterial la que llega, viene de los pulmones y se oxigenó. Está cargada con oxígeno. Esa sangre cargada con oxígeno llega al tejido y luego se desoxigena y sale a través de las venas. ¿Sí? Pero entonces esa sangre que está llegando y que está cargada con oxígeno y que pasa por ahí, está conteniendo o contiene ya en sí una cantidad X de oxígeno. Por supuesto, es una cosa lógica. Mientras más sangre circula por el tejido, quiere decir que el tejido está recibiendo mayor cantidad de ese oxígeno. ¿Me expliqué? Es decir, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno está contenido en la sangre. Si la sangre que pasa por ahí contiene una cantidad de oxígeno y esa cantidad de oxígeno es suficiente, pues la utiliza el tejido. Pero también tenemos que tener en claro que si esa cantidad de sangre que llega disminuye el oxígeno. Y si aumenta el aporte de oxígeno. ¿Me explico?
Entonces hablo de aporte. ¿Qué es el aporte? El aporte es la cantidad que se le ofrece. Por ejemplo, a mí se me aporta, la sociedad me aporta zanahorias. ¿Qué quiere decir que me aporta zanahorias? Que pone las zanahorias, digo la sociedad pone las zanahorias en un sitio y yo voy y me llevo las zanahorias, pagándola, claro. Me la robo, tal vez me mete en problemas. Pero voy entonces, ese es el aporte. ¿Cuánto aporta? Se aporta zanahoria suficiente. Que depende de la capacidad adquisitiva mía. Sí, además si me gustan las zanahorias, si no, pues no compro zanahorias. Pero entonces eso se llama el aporte. El aporte no es lo que yo consumo, el aporte es de lo que dispongo. Si quisiera montar una fábrica de brotes, me cogería toda la zanahoria. Llevaría y buscaría la zanahoria en el mercado de Sotorrosa, donde fuera, acapararía zanahoria. ¿Por qué? Porque yo quiero montar una fábrica que contenga, de un producto que contenga zanahoria. Yo no sé si me explico. O sea, el aporte es la cantidad de la sustancia o de lo que sea que se le está dando para que disponga, para que el tejido disponga de ello o de lo que sea. El tejido dispone de ello en función de su consumo. Él consume y lo que consume entonces lo saca de ahí. Se le aporta y él saca. Entonces la sangre constituye el vehículo o el medio de aportarle a los tejidos el oxígeno que ellos necesitan. Y por supuesto entonces el corazón recibe un aporte de oxígeno. Ese aporte de oxígeno tiene que ser suficiente y adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de ese tejido. Lo dije. Perdone que así, que esté cada rato. Allá no puedo, cuando estoy haciendo grabación de clase no puedo decirle digo, porque ¿quién me responde? ¿Me entendieron? ¿Quién me va a responder? Nadie. En cambio aquí ustedes sí, por lo menos. Bueno, entonces resulta que ya estamos introduciendo entonces un concepto nuevo. ¿Qué concepto nuevo? La sangre que está circulando por el tejido. Y de ese concepto nuevo estamos considerando algo que se llama el flujo. Flujo. Ese flujo ya es un término técnico. Ya no es simplemente un flujo así de que algo que se mueve. Tienen un flujo no sé de qué tipo, un flujo de tal, ¿no? Ya es un flujo, ese es un término técnico. Cuando hablamos de flujo, nos estamos refiriendo a un volumen, en este caso de sangre, que circula en la unidad de tiempo por un sitio cualquiera. Por ejemplo, el flujo por la aorta. El flujo por la aorta, en la unidad de tiempo, ¿cuál será? Pues la cantidad de sangre que el corazón, el ventrículo izquierdo, le meta a la aorta en un minuto. Si le mete 5 litros, 5 litros tienen que fluir por la aorta. Eso sería el flujo, 5 litros en minuto. Eso se puede expresar también en mililitros por segundo, o mililitros por hora, o mililitros en cualquier unidad. Simplemente es volumen en unidad de tiempo. Eso es lo que se llama. Entonces introducimos el concepto de flujo. El flujo de la sangre, así como dijimos que el corazón consume tanto de oxígeno, tanto de ATP, tanto de lo otro, así también podemos decir entonces el corazón tiene un flujo en reposo, él tiene un flujo de sangre. Es decir, hay un volumen de sangre que pasa por minuto por toda la circulación del corazón, la circulación miocárdica, que se llamaría también circulación coronaria. Porque se llaman coronarias las arterias que saliendo de la aorta se ramifican en el corazón para nutrirlo. Entonces el corazón ya, como dijimos antes, no recibe sus nutrimentos, incluyendo el oxígeno, que es el más importante, de la sangre y la masa de sangre que le llega. Entonces no podemos decir, oye, pero el corazón le dan 5 litros. No, esos 5 litros no le sirven a él, sino para bombearlo, para echarlo para afuera. Lo que le sirve a él propiamente, en su egoísmo, en lo que él es lo que le está llegando por las arterias coronarias. Eso sí, porque de allí es... ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Vamos para dónde? ¿Para el cielo? Tiene que irse, oye, qué lástima, tan bonito que venimos, siempre pasa. Uno va subiendo, al principio todo enredado y va cogiendo el ritmo, pan, tiene que irse. Bueno. Pero vamos a terminar este pedacito, yo siempre le digo este pedacito, unos 10 minutos. Bueno, fíjense, pero vamos bien, ¿verdad? Yo creo que vamos bien, vamos entendiendo la cosa. Entonces resulta que necesitamos oxígeno. ¿De dónde viene? Concha, le lo aporta la sangre, muy bien. Pero tenemos que introducir, resulta que la cosa no es un cuentico de hadas, sino que ustedes ya son médicos y estamos trabajando en términos de ciencia y la ciencia es medición, la ciencia mide, todo lo mide. Y cuando son cosas dinámicas las mide en función del tiempo, casi todo es en función del tiempo.
¿Cuántos segundos dura tal cosa? ¿Cuántos minutos? Un ciclo cardíaco? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto pasa en un minuto por acá? ¿Cuánto aire metemos en un minuto? En fin. Entonces resulta que en este caso vemos que también, así como hay un consumo de oxígeno, así como hay un consumo de ATP, también hay entonces un aporte de sangre que pasa en reposo por el tejido cardíaco. Esa cantidad de sangre se establece en 8 mililitros por minuto y por cada gramo de tejido, lo cual en 100 gramos nos daría 80 mililitros. 80 mililitros, o sea, 100 gramos de tejido cardíaco reciben en un minuto 80 mililitros de sangre, no de oxígeno, de sangre. Sí, claro. Entonces esos 100 mililitros o 80 mililitros, si los convertimos en 300, es decir, en un corazoncito, 80 por 3 me dan 240 mililitros por minuto para un corazón de 300 gramos. Ese es un dato que ustedes tienen que almacenar. De todas las cotorras a veces hay datos que hay que almacenar. Tienen que buscar lo que tiene importancia. ¿Cuánto entonces es el consumo, en este caso no consumo, cuánto es el flujo de sangre por la circulación cardíaca, por el miocardio? Es más o menos en minuto de unos 240 mililitros de sangre por minuto. Cuando nosotros calculamos el gasto cardíaco, también calculamos que eran 5 litros, ¿recuerdan? 5.000 mililitros. Resulta que de esos 5.000 mililitros el corazón mismo se está llevando 250 mililitros. Eso representa como un 5%. Es decir, el 5% de la sangre que el corazón bombea la está recibiendo el mismo corazón a través del sistema coronario, del sistema circulatorio que él tiene. Ahora, esos 240 mililitros son también, así como el consumo de oxígeno era tan elevado, lo dijimos, ¿recuerdan? Que representaba el 10% casi del consumo total de oxígeno. Esto también es elevado. 5% del gasto cardíaco es muchísimo con respecto al peso. 300 gramos deberían recibir mucho menos y sin embargo reciben bastante. Un organito chiquitico de 300 gramos está recibiendo el 5% del gasto cardíaco. Mucho, es bastante. Saquen la cuenta ustedes de cuánto es. Entonces resulta que en este caso, repito, estamos considerando el hecho de que el corazón consume más oxígeno en un minuto que cualquier órgano del cuerpo y que recibe un flujo sanguíneo mucho mayor que el de cualquier parte del cuerpo con respecto a su peso. Eso se debe a su actividad continua. Pues si tienen que irse, yo puedo seguir hasta mañana, pero si se tienen que ir. ¿A qué hora es el examen? A las 10. Ese es como a las 11. Ustedes lo que quieren es ir a estudiar. Bueno, entonces dejémoslo hasta ahí, pues seguimos mañana. Bueno, ¿qué más? ¿Para dónde cogemos? No hay rollo.